porque mi amiga que es tzotzil, yo le empecé a hablar porque en sus mercaderías empecé a ver unas xigras muy de acá, ¿no? Que se veía el volcán, las llamas y toda esta iconografía de los Andes, ¿no? Mucha gente en México compra estas cosas, pero piensa que son de México, ¿no? Sí. Pero ya hablando con ella me dice, no, yo se las compro, pero ella le decía, los ecuadores. Y los ecuadores me dice, sí, son que también tienen sus trajes así como nosotros, pero del centro histórico. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, rikunajupanguichi. Buenas tardes, Kimiripaichi Mashikuna, usted está en La Tulpa. En esta ocasión vamos a estar conversando con Eduardo Franco, quien es licenciado en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y en este momento está realizando su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Con este personaje estamos aquí para conversar con ustedes sobre la labor, la tarea, el oficio de ser Mindalay. ¿Cómo están los Mindalayes quichuas otavalos en México? Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Alejandro Franco. ¿Cómo está, compañero? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Coméntenos un poquito de usted. ¿De dónde es usted? ¿A qué se dedica ahorita? Ok. Bueno, yo soy de un lugar de la periferia de Ciudad de México que ya pertenece, digamos, a otra provincia, el Estado de México. Soy de una ciudad que se llama Ciudad Nezahualcóyotl. Yo actualmente estoy estudiando la maestría en estudios latinoamericanos y ahorita he viajado a Otavalo para conocer la Plaza de los Ponchos, para ver cómo es el comercio de los quichuas otavalos y sobre todo para buscar y tratar de identificar si encuentro mercancías de los pueblos indígenas de México, sobre todo de los tzotziles, que es un pueblo de filiación maya que está en los Altos de Chiapas, al sureste de México. ¿Y usted ya estuvo antes acá en Ecuador? Sí, yo estuve, pero ya hace mucho tiempo, estuve en el 2014. ¿Y ahí a qué se debía su visita aquí en Ecuador? Estaba terminando la licenciatura en etnología. En la licenciatura me interesó muchísimo el pueblo quichua otavalo, porque más o menos como en el 2012 hubo un congreso en México de estudiantes de antropología. Entre estos estudiantes llegan dos chicas que estudiaban antropología en Ecuador. Eran mestizas. Ya. Entonces, cuando salimos al centro y a recorrer varias partes, hay un lugar en Ciudad de México que se llama la Plaza del Artesano, que está muy cerca de la catedral. Entonces, es un lugar lleno de comercios, de artesanías. Entonces, cuando voy con ellas me hacen la observación de que muchas personas que trabajaban ahí y comercializaban productos no eran mexicanos. Me dice, son de un pueblo del norte de mi país, de Ecuador, y son quichuas otavalos. Entonces yo nunca me había percatado de esta situación y es cuando me empieza a dar curiosidad cómo este pueblo originario que viene de un lugar tan lejos de México está aquí. De ahí empecé a buscar información sobre los quichuas otavalos y me fue adentrando un poco de su historia como comerciantes viajeros, como Mindalayes. Y me fui percatando que era un pueblo originario, pero que está en muchas partes del mundo, ¿no? Y bueno, como es etnólogo, hizo su investigación para su tesis. ¿En qué? Y a esta tesis le titulé Vida Mascay, quichuas otavalos en México, el fortalecimiento de la identidad a través del comercio. Wow. Porque en las entrevistas siempre era muy importante esta actividad de viajeros itinerantes, ¿no? Siempre me decían, es que esto viene desde antes de mis padres, desde antes nosotros ya viajábamos, es algo que viene en nuestra sangre. Y me decía, y es la vida masca. Y me decían, ¿sabes qué es la vida masca? Y es buscar la vida, buscar el sustento. Me dice, nosotros no, como dijimos en México, no nos rajamos a nada. Si estudiamos qué hay que vender, si se venden los atrapasueños, vamos a hacer atrapasueños. Si se venden los títeres de dedo de tal personaje, vamos a vender esto. Siempre estamos viendo, innovando, buscando. Y en esta búsqueda de mercancías, de nuevos nichos comerciales, pues entablan relaciones con muchos
personas de México, sobre todo gente que fabrica textiles, otros pueblos originarios. Entonces, en relación interétnica, digamos, fue lo que me motivó para estudiar la maestría y ahora estudiar al pueblo quichua Otavalo, pero en su relación interétnica con un pueblo de México, del sureste, que es un pueblo de filiación maya, que son los tzotziles, que ellos también, que los quichuas, muchos se dedican al comercio de productos artesanales y también viajan sobre todo en México, no es tan transnacional dentro. Es interno, porque comercio. Empezó porque en la UNAM tengo una amiga que es tzotzil, que vende a las afueras de la ciudad universitaria. Entonces también se puede identificar por el traje, igual que en Otavalo, la zona de los Altos de Chiapas. Cada comunidad y cada pueblo tiene su propio traje. Entonces cuando uno ve las mujeres que bajan a San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad que llaman en México pueblo mágico, llena de comercio, cuando bajan las comunidades, si uno conoce los pueblos, identifica de dónde vienen. Y ahí llega toda la mercancía que producen en los Altos, ¿no? Aretes, bolsos. Y obviamente como allá es el lugar donde se produce, el precio es más accesible que comprarlo en Ciudad de México. Entonces muchos quichuas otavalos viajan a San Cristóbal y también a los poblados donde producen estas artesanías textiles. Entonces van a buscar a los propios pueblos tzotziles para abastecerse de estas mercaderías y, retornando a México, poder ofertar este producto que viene de Chiapas. E inclusive también en San Cristóbal de las Casas hay ya familias de quichuas otavalos que residen en San Cristóbal. Entonces, como que evitaron intermediarios, van directamente a los productores y se llevan la mercadería a la Ciudad de México. Pero no solo a la Ciudad de México, sino que también la están trayendo acá. Sí, aquí en Otavalo, que tuve el sábado pasado que fui a la Plaza de los Ponchos y a recorrer todas las tiendas que hay, que venden también de muchas cosas. Encontré 2 tiendas que me llamaron la atención porque tenían textiles que provenían de México, de la zona de los Altos. Cuando llegan los quichuas otavalos, ¿usted cree que de alguna manera influyen sobre ese pueblo? De alguna manera, tal vez económicamente, o influyen culturalmente. ¿Qué le parece? No sé, yo tengo la apreciación que pueden influir un poco en la innovación de productos. Porque mi amiga que es tzotzil, yo le empecé a hablar porque en sus mercaderías empecé a ver unas chigras muy de acá, ¿no? Que se veía el volcán, las llamas y toda esta iconografía de los Andes, ¿no? Mucha gente en México compra estas cosas, pero piensa que son de México, ¿no? Pero ya hablando con ella me dice, no, yo se las compro, pero ella le decía, los ecuadores. Los ecuadores, me dice, sí, son que también tienen sus trajes así como nosotros, pero del centro histórico. Entonces aquí a la gente le gusta y yo de vez en cuando voy con ellos a comprarles. Y ya después como, no sé si ha visto camisas que le ponen algunas líneas con textiles andino y así. Entonces también esto en Chiapas empecé a ver también productos, pero ya con los textiles de ellos. Entonces también... Es como que se encontraron entre iguales, ¿no? Que se miran, se imitan y así va evolucionando, revolucionando, digamos, el estilo de la artesanía y de la vestimenta en este caso. Cuéntanos su interrelación con las personas quichuas que fue conociendo. Coméntanos un poquito cómo se desarrolló esa relación, pues, para ir desarrollando su investigación. Pues poco a poco fue ir visitando los locales, ir comprando mercancías de las que venden, haciendo pláticas y hasta que por fin logré entablar como amistades con una chica que tal vez conozcan porque ella fue el último Inti Raymi en México, fue una de las organizadoras. En Nancy empezamos a platicar y les dije que me interesaba mucho y ellos me contaron que en México estaban realizando el Inti Raymi. Entonces era como muchos me permitían hacerles entrevistas. Sí, eso iba a preguntar. ¿Qué tal le resultó la apertura de la gente para contar, abrirse, ¿no? Y contar, no sé, detalles pormenores de cómo es migrar, cómo es trabajar tan lejos. Sobre
eso, pues me tenía que acoplar obviamente a sus tiempos porque eso es un pueblo muy trabajador, ¿no? Descansan un día a la semana, pero desde temprano están atendiendo sus negocios, surtiendo su mercadería. Entonces ellos me decían, no, ahorita no tengo mucho tiempo, pero si vienes a la hora que yo salgo, 7 de la noche, 7:30, pues podemos platicar un poquito. Entonces era estas horas por lo regular. ¿Qué es lo que a usted le llamó como más la atención de la personalidad, de la idiosincrasia, digamos, de la forma de ser de los quichuas? ¿Hay una diferencia con otros pueblos? En todos lugares de México turísticos me encontraba a miembros de la población quichua Otavalo. Sobre todo identificaba a las mujeres porque siempre, en la mayoría de los casos, traen su vestimenta. Por el traje. El traje. Entonces me encontré quichuas Otavalos en Guerrero, en las ferias de Chilpancingo, sí, en Puebla, que es en la Sierra Norte de Puebla, que es un lugar donde las personas, la comunidad originaria de ahí son náhuatl. En un pueblo que se llama Cuetzalan, recuerdo que el domingo es día de plaza. También bajan todas las comunidades a vender diferentes productos. Entonces ahí en Cuetzalan también encontré una mujer quichua vendiendo productos. Entonces eso me llamó la atención. Que ella entre las pláticas siempre buscan las ferias o donde es un lugar bueno para venta. Se informan con sus mismos familiares donde es bueno poder ofertar todos los productos que llegan a traer de Ecuador y que también se abastecen de otras comunidades de México. La permanencia de los quichuas Otavalos en estos sitios, en estos pueblos donde usted nos indica, en la Ciudad de México también, ¿es algo permanente, es algo itinerante? ¿Cómo funciona? Bueno, en Ciudad de México ya hay muchas familias establecidas, hay muchas familias y personas que ya tienen su residencia permanente en México, inclusive tienen pasaporte ecuatoriano y pasaporte mexicano. Entonces ya han hecho de Ciudad de México como su hogar, ¿no? Su segundo hogar, porque de una u otra manera siempre están viajando a Otavalo, a las fiestas, a traer mercancía, a ver a la familia. O sea, aunque ya están, sus hijos ya están estudiando en las universidades de allá, no se rompe el vínculo con la yacta. Les siguen inculcando el traje, poco a poco la lengua. Cuando pueden vacaciones o fiestas, siempre bajan a Ecuador. Entonces no es romper de que ya estamos en México y ya nos olvidamos de nuestro país, no. Siempre es reivindicar la identidad y la herencia, porque también los hombres, pues es notorio identificarlos por el cabello largo, ¿no? Y las trenzas que tienen. Y cuanto a las relaciones interpersonales, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo son los quichuas con la gente de allá, de México? Estaban, pero no era como saber que eran de Ecuador. Tiempo después, ya con el apoyo de la embajada y que también los embajadores y los cónsules participan en la fiesta del Inti Raymi, hay como una apertura mayor en los eventos de Ecuador en México. Y entonces, por ejemplo, en el Inti Raymi, que se hace en Ciudad de México, se toma una calle principal, que es la calle de Madero, y llevan la bandera de Ecuador, van las máscaras de Ayauma, los músicos. Entonces la población mexicana pues le llama la atención qué está sucediendo, quiénes son, qué está pasando. Entonces muchos miembros de la comunidad se acercan y les explican, ¿no? Nosotros somos un pueblo originario de Ecuador, estamos realizando una de nuestras tradiciones milenarias aquí en México. Y pues también invitan a las personas. También muchos tienen amigos mexicanos. Entonces la gente a partir de estos eventos o estas cuestiones pues ha conocido al pueblo quichua Otavalo. ¿Podríamos decir qué tipo de reputación o qué dicen sobre eso los mexicanos con respecto a los quichuas? Pues yo no he escuchado como comentarios negativos, sino siempre comentarios positivos, sobre todo con las poblaciones tzotziles o otros que he hablado. Me dicen, bueno, es que ellos venden cosas que nosotros ocupamos y que a buen precio y son buenos vendedores y buenos comerciantes. Entonces ellos también nos ayudan a nosotros a trabajar con nuestros productos y también a tener una gama más amplia de lo que ofertamos. Entonces también hay como una retribución, ¿no? Una ayuda mutua. ¿Cómo podemos apoyarle desde donde ustedes estén, cada uno de ustedes? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros
apoyar a su investigación. Bueno, pues a mí como estoy trabajando esta relación interétnica, pues me gustaría también conocer a las familias que están en Chiapas, en San Cristóbal, los mismos quichuas que están aquí en la Plaza de Ponchos, en Otavalo, y que me cuenten esa conexión que tienen con México, ¿no? Sobre todo si han viajado a Chiapas y traen cosas de Chiapas, si llevan. También historias de vida, cómo ha sido esta manera de viajar y comercializar estos productos en dos territorios tan lejanos el uno del otro. Que su investigación sea un éxito y poder tener muy pronto el documento que nos comparta, que podamos leer. Lo vamos a estar visitando en su página de Facebook. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos hasta este momento de la transmisión. Compartan este video para que más personas puedan conocer lo que está haciendo Alejandro y este tema tan interesante sobre nosotros. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.